del programa Círculo Rojo por Círculo Digital, una alianza importante de periodistas, todos periodistas que al tiempo decidimos hacer nuestros propios portales. Les comento, somos Indicador Político, Teléfono Rojo, En Directo, Entre Semana, Red Financiera, Infórmate, Esfera, Calle México, Cyber México, Con Clase Web de Éxodo, México Migrante, MMS Press y Mensaje Político. Es una alianza importante. Los principales ocasionadores de esta alianza fue Roberto Vizcaíno, un periodista con experiencia. Yo creo que todos tenemos nuestro propio mérito y es muy importante que ahora regresemos al sistema digital que estamos en de una gran magnitud dado el crecimiento del área digital. Claro, y bueno, pues como no queríamos ser puras caras viejas, tenemos con nosotros a Ariadna, una joven periodista. ¿Cómo ves ese tipo de nuevas emisiones, Ariadna? Es muy importante que haya más difusión sobre ciertas cosas, porque muchos de los jóvenes tenemos muchísimas preguntas y a veces son difíciles de contestar, entonces es un buen medio para hacerlo en Internet. Tú que ya naciste prácticamente en Internet, ¿cuántas horas al día estás navegando en Internet? Yo prácticamente todo el día estoy en Internet, en el teléfono, en la computadora y casi no. Entonces no es el futuro, es el presente. Y bueno, tenemos un programa interesante. Roberto va a estar aquí con nosotros, la diputada Iracema González nos va a hablar con peras y manzanas, nos va a explicar la reforma energética para no estar con tantas versiones que si es bueno, que si es malo. Lo que queremos es, más allá del aspecto técnico, saber al mexicano común y corriente cómo le va a ir con esta reforma energética. Alex, más allá del discurso político de las cámaras y eso, con un lenguaje práctico, útil, que nos expliquen qué hay detrás de esta reforma a la que todo el mundo dice que es histórica, trascendental, la más importante de todas las reformas. Claro, y importante destacar que bueno, la diputada es joven, entonces va a tener más conexión con todos nosotros. Vamos a hablar también de las primeras encuestas que ya están dando por las elecciones de 2015, que va a estar en juego en la Cámara de Diputados. También vamos a hablar de los primeros 20 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos un asunto interesante de las principales inquietudes de los jóvenes. Si yo te pregunto ahora sin saber cuáles son las principales inquietudes, ¿qué nos dices? Pues el desempleo, la inseguridad, no sé qué viene dentro de 20 años para nosotros. Es más o menos lo que concluye una encuesta que hace la Cámara de Diputados. Y bueno, también vamos a hablar de lo que va a ser la Semana del Emprendedor. Y por último también teníamos otro tema. No, temas generales que son las escuchar a los jóvenes sobre todo, ¿no? Sí, sus inquietudes, por favor, háganoslas saber a través de la cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter de Ariadna es WHOARI, así como de Ariadna, con I latina. La cuenta de sus servidores Alejandro-Lelo, como se oye, En Directo de Roberto Vizcaíno, y bueno, la de Círculo Digital, que es Círculo-Digital. Ahí esperamos, por favor, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a tener un segmento específico para responder sus inquietudes. Esperemos que los dejemos satisfechos. Y bueno, vamos adelante con la entrevista con la diputada. Quiero aprovechar el momento para reconocer el trabajo de todos los coordinadores parlamentarios, especialmente del coordinador Beltrones, de mi grupo parlamentario, por estar siempre en búsqueda de generar acuerdos, para hacer un debate organizado, profesional, pero sobre todo muy respetuoso. También reconocer al presidente de la Comisión de Energía, al diputado Marco Antonio Bernal, por hacer un intenso trabajo dentro de la Comisión de Energía y dentro de las Comisiones Unidas, y agradecer y valorar la participación de cada uno de mis compañeros legisladores, con quien robustecimos el dictamen en un ambiente siempre de respeto, organizado y muy profesional.
Quiero partir de nuestras coincidencias. Buenas noches, diputada. Estamos con la diputada Iracema González, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, joven legisladora mexiquense, por supuesto, además integrante de la Comisión de Energía y una legisladora muy activa que la vimos en las recientes sesiones, en este periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que concluyó con la aprobación de estas minutas que le había enviado la colegisladora del Senado de la República en materia de estas leyes reglamentarias y el aspecto concerniente al tema fiscal, al tema hacendario. Diputada, bienvenida y qué bueno que esté con nosotros, con una compañera joven como Ariadna y con una persona experta como mi colega Gerardo Flores. De estas impresiones que dan los jóvenes, ¿qué les responderías de esto que no entienden así es cierta qué pasa con la reforma energética? Como decía hace un momento uno de los colegas, explicárselos con peras o manzanas o con manzanitas, que entiendan qué es la reforma energética, en qué les beneficia o en qué les puede perjudicar incluso esta reforma a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Moisés, Gerardo, Ari, si me permite llamarte Ari. Antes que nada, un reconocimiento enorme al trabajo que están haciendo. Yo creo que sumar los esfuerzos de tantos portales, tanta gente trabajando, yo creo que es un esfuerzo maravilloso, sin precedentes, me parece, en un contexto digital como nunca antes se ha presentado en México, y qué bueno que unan esfuerzos tantos cerebros como ustedes, jóvenes y no tan jóvenes como nosotros, en hacer eso posible. Y también agradezco la oportunidad de explicar un poco la reforma energética. Yo creo que se ha dicho mucho, muchas mentiras a medias o verdades a medias. Yo de manera muy respetuosa les voy a decir qué es lo que yo veo, qué es lo que observo y creo que es lo que va a hacer la diferencia. Y desde mi punto de vista, lo más importante es que México, en un contexto global, en una búsqueda del verdadero desarrollo sustentable, tenía que hacer algo. Tenía que insertar al país y a los mexicanos a el nuevo modelo energético, a que tú puedas tener tus celdas solares en tu casa para calentar el agua, para calentar la comida, que puedas tener plantas tratadoras de agua en la casa, que puedas a lo mejor hacerte de recursos alimenticios cerca de tu casa. Entonces, en esta nueva forma de vivir, de cómo el ser humano interactúa con el medio ambiente, teníamos que generar la regulación pertinente para que esto sucediera. Y creo que nos hemos desviado mucho a la parte petrolera y sin enfocarnos a lo verdaderamente integral, que es justamente los energéticos, desde el agua, el sol, el aire, inclusive la energía calorífica del subsuelo. Y además, con la maravillosa oportunidad de que México tiene muchísimos recursos energéticos que ya los quisiéramos otros países europeos, por ejemplo, que no tienen sol más que un mes al año. Entonces, a mí me parece importantísimo que los jóvenes vean la reforma energética desde este punto de vista de integralidad, de una nueva manera en que el ser humano se va a involucrar con su medio ambiente de una manera positiva. Ya no queremos más cambio climático, ya no queremos contaminación. Y en ese camino que nos va a llevar a integrarnos a este medio ambiente, hay otras más cosas, que efectivamente son los hidrocarburos, que efectivamente es hacernos de ciencia y tecnología para con estos energéticos poder producir más cosas innovadoras y interactuar mejor con el medio ambiente. Y esto a su vez que nos va a generar, Gerardo, pues nos va a generar empleos, nos va a generar empresas, nos va a generar conocimiento, nos va a generar sobre todo que podamos producir nuestras propias empresas de alta tecnología, lo que le hace falta mucho a México. Yo creo que en ese sentido es lo que me gustaría dejar, es cómo interactuamos en este nuevo paradigma con el medio ambiente, utilizando nuestros energéticos para producir más trabajo.
Gerardo Flores Ledesma es un colega de ya algunos años de experiencia. Él es director de Red Financiera MX, además de comentarista en radio, también tiene una columna. En fin, él es una persona muy experimentada en el ámbito financiero. Gerardo, ¿qué le plantearías a la diputada en este contexto de la reforma energética en el ámbito financiero? Gracias, muchas gracias por incluirme. Diputada, ya llevamos 3 décadas creciendo a niveles del 2%, hablando de competitividad todo el tiempo, hablando de energía que no es únicamente el arrinconarnos para ser una nación que cada día tiene menos recursos, un ingreso per cápita que nos lleva a una pobreza que ha crecido, a un desempleo de 5.2 millones de jóvenes que están buscando oportunidades de crecer, empresas que truenan, digamos en el 40% de empresas que se generan, de ese 100%, 40 truenan porque no tienen los elementos, y viene una reforma en la que muchos se quieren envolver en la bandera y hacerle al niño héroe. Yo creo que ya es el momento de ser competitivos. Por competitividad significa tener todo a disposición de todas las personas y en la mano. Yo le preguntaría, diputada, ¿cuántos son más pros o más contras? Si pondríamos en la balanza este beneficio de la reforma energética, ¿cuál sería el balance? ¿Nos va a ir mejor o nos vamos a quedar como estamos? Nos va a ir mucho mejor, mucho mejor. Y te voy a dar un dato más de los que me dijiste. En 1987, la industria petroquímica en México era el 10% del PIB. Hoy no alcanzamos al 1.5% del PIB. Por una pequeñísima razón. No tenemos la materia prima suficiente para hacer producir nuestra industria a la máxima capacidad. Estamos subutilizando nuestra industria. Porque nos hace falta gas natural, porque la energía eléctrica es cara, porque no tenemos la materia prima para producir más energía eléctrica barata. De eso se trata justamente la reforma, que podamos tener más generadores para que la materia prima que nos genera la electricidad sea más barata y entonces podamos acceder y utilizar nuestra industria al 100% o al 200% o al 300%. ¿Y cuándo haríamos esto, diputada? Un ducto de gas natural cuesta mucho tiempo, una refinería todavía estamos en vísperas de hacer la de Pachuca, la del estado de Hidalgo, en fin, se necesitan muchos recursos. ¿Y cuándo tendríamos estos beneficios tangibles? Es una pregunta que va a implicar muchísimas aristas, muchísimos aspectos. Desde mi punto de vista lo vamos a ver a partir del 2015 en sus distintas áreas, ¿no? Desde la comercialización hasta las propias tarifas eléctricas, que también es bien importante aclarar y mencionar el tema de los subsidios, que yo creo que también a muchos jóvenes les causa mucho ruido, que dicen, se van a quitar los subsidios. No se van a quitar los subsidios, lo único que va a pasar es que la parte ahora de transmisión de electricidad y distribución, que ya va a poder ser operada por otro distinto a la CFE, va a ser regulada por un tercer agente, y sin embargo el gobierno pues va a estar ayudándonos todavía, subsidiando nuestra luz para que nos pueda llegar más barata, y adicionalmente a eso va a haber unos apoyos focalizados para ciertos grupos vulnerables que aún con el subsidio no podían pagarlo. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos haciendo lo correcto. Me parece que hay que involucrarse mucho, porque además se van a abrir muchas opciones, no solamente de empleo, sino también generemos empresarios, muchos jóvenes empresarios, que es lo que se necesita, que no queremos ser más maquiladores, sino queremos ser innovadores, necesitamos mucho más científicos, ¿no? Diputada, vamos a un corte y retornamos en un momento. Señor presidente Enrique Peña Nieto, todas las reformas que ha presentado y que llama estructurales son modificaciones legales totalmente contrarias al interés nacional. Pero de todas ellas, sin duda, destaca la reforma energética. Esa es la más dañina y la más grave en contra de los intereses de México. La reforma energética pretende regresarle a las transnacionales petroleras el control de nuestros yacimientos petroleros
y desmantelar la empresa más importante que México ha construido durante décadas, Petróleos Mexicanos. Usted argumenta que al abrirse Pemex a la inversión privada, se darán una serie de beneficios de muy diverso tipo. Que van desde aumentar la producción de petróleo crudo hasta generar empleo y bajar los costos de la gasolina. Todo ello es falso. Es en realidad una decisión contraria a los intereses nacionales. En realidad, usted miente en todas las líneas. Y esto habría que dejarlo claro. Pemex es la empresa número 36 del mundo. La 13ª de América, la segunda de América Latina, y solo después de Petróleos de Venezuela es sin duda la primerísima de México. Pemex es el quinto productor de petróleo crudo del mundo. Es el tercer exportador de petróleo crudo más importante de Estados Unidos, debajo de Canadá y Arabia Saudita. Pemex además. Retornamos, acabamos de ver algunas impresiones, de escuchar algunas impresiones de jóvenes y bueno, Ariadna Lobo justamente creo que ella tiene que llevar la voz cantante en este asunto y bueno, pues Ariadna es el turno de preguntarle a la diputada. Bueno, voy a empezar con una pregunta que nos llegó ahorita de Twitter de Nicandro Gómez. Dice que si vamos a tener más acceso a las universidades públicas con esta reforma. Desde luego que no de manera directa quiere decir que la reforma energética va a impactar en esto, pero sí, estoy segura de manera indirecta. Dentro de la reforma se incluye la creación de un fondo específico para ciencia, tecnología e innovación, que es un fondo que se llama CENER CONACYT y CENER Semarnat, y justamente es para generar capacidad en nuestros recursos humanos, tanto en licenciaturas como en educación técnica, para especializarnos en nuestro sector energético. Entonces, sí vislumbro que dentro del sector, en el Instituto propio Mexicano del Petróleo, vamos a tener bastantes capacidades nuevas para que puedan ustedes capacitarse mejor, tener más trabajo. Sí, algún tipo de apoyo a los ingenieros para que sepan explotar ya los recursos, ¿no? Me imagino. Lo que estamos haciendo con la reforma es darle al ciudadano opciones, muchas opciones, que no nada más nos enfoquemos en el petróleo o en los hidrocarburos, sino que puedas enfocarte en todas las demás energías. Al crear opciones también necesitas especialistas en todas las opciones. Y estamos previendo con estos fondos, tanto del Fondo Mexicano del Petróleo como de los propios sectores, para que sean exclusivos, para especializarnos en el sector energético. Y yo haría esta pregunta más bien porque mi mamá luego me dice, ¿no? Oye, explícame ciertas cosas, ¿no? Sí va a bajar la luz, o sea, es cierto que va a bajar la luz. ¿Cómo los jóvenes pueden contestarle a sus padres, oye, sí va a pasar esto o no va a pasar? ¿Cómo sería, como, no en cosas más técnicas, sino una mano con nuestros papás también? Muy buena pregunta, Ari. Si tienes un solo vendedor de algo, de un tema, pues ese solo vendedor probablemente te lo venderá a un solo precio porque es el único que existe. Lo que estamos haciendo con esta reforma es que tengas varias opciones y varios buffets. Lo que va a suceder es que la competencia va a generar que tus costos bajen, porque quieres saber si lo compras al de al lado, que te lo da más barato, que te lo da de mejor calidad. Entonces yo le contestaría justamente eso a los papás y a los compañeros de clase. Sí va a bajar la luz porque va a haber más generadores de materia prima, que es la que genera la luz. ¿Cómo se produce la luz en México hoy? Con gas natural y con combustóleo. El combustóleo es el doble de caro. Pero si ahora no solamente vas a tener combustóleo, sino vas a tener gas natural y vas a tener el sol y vas a tener el calor del subsuelo y vas a tener el aire, vas a tener el agua. Entonces, al generarte más opciones, evidentemente tu costo para generar la luz va a ser mucho más bajo. Otra pregunta que también he escuchado por ahí, la ecología, o sea, ¿cómo va a ayudar a la ecología y a México, no sé, las reservas y todo lo que repercute, ¿no? O sea, utilizar ese tipo de hidrocarburos, petróleo y todo eso. Desde mi punto de vista, esta es la razón fundamental de una reforma energética, el desarrollo sustentable. No solamente es la reforma petrolera, sino es la reforma energética. ¿Qué estamos haciendo? Estamos regulando, por primera vez en la Constitución nos estamos dando permiso de que podamos ser generadores todos.
¿Eso qué implica? Que ya no vas a tener que utilizar combustible fósil para tu luz, ni para calentar agua, ni para irte en tu automóvil. Eso es lo que estás preguntando, es el meollo del asunto, es la médula ósea de la reforma. Es justamente de lo que intentamos difundir. ¿Qué le dirías a las personas que se rehusan a entender lo que estás diciendo y que sí dicen, sí, es que es una privatización? Porque realmente eso es lo que más les preocupa, ¿no? La privatización del petróleo. Entonces, ¿qué les dirías a ellos que dicen, no, sí es una privatización, sí lo es, y no los puedes sacar de ahí? Yo les diría, hay que darnos la oportunidad como país de entender el desarrollo sustentable en toda su integralidad. Me parece muy importante que entendamos que para tener más opciones como ciudadanos, también necesitábamos tener más opciones como proveedores. No hay una sola empresa en el mundo que haga lo que nosotros queríamos que hiciera Pemex. No hay una sola empresa en el mundo que se dedique a lo solar, a lo eólico, a lo geotérmico, al fracking, no hay una sola. No le podíamos pedir tanto a Pemex. Le tenemos que ayudar y por eso estamos haciendo esto. De la producción nos dicen que si elevamos la voz un poquitín más, yo creo que sí es elemental. Yo soy Moisés Sánchez Limón, soy reportero de Días Algunos Antieres, director de diario digital entresemana.mx, y bueno, pues estamos aquí con la diputada federal del PRI, Iracema González, maestra, por cierto, que además está cursando un doctorado, según sabemos, y que bueno, es quien de los diputados que subieron a tribuna a explicar los conceptos, los fondos, la naturaleza de la reforma energética, de estas leyes secundarias y sobre todo el concepto de estas leyes reglamentarias y el aspecto también financiero, esto que nos lleva a que cambie el régimen fiscal incluso de Petróleos Mexicanos y que se va a convertir en una empresa que va a tener que pagar su ISR como lo pagamos todos los mexicanos. Diputada, hay un tema también muy interesante, eso, y me lo preguntaron hoy por la mañana, que es que concierne a la propiedad de la tierra. Porque se ha especulado mucho de que te vamos a expropiar si tienes tus terrenos y en el subsuelo de tu propiedad hay petróleo o hay gas o en fin, hay una energía, te lo vamos a expropiar. Ese trae un poco inquietos a ejidatarios, pequeños propietarios y bueno, a cualquier vecino que dice, pues ¿cómo voy a permitir que alguien llegue y me quite lo que es mío, que o es mi patrimonio? Y esto lo siento también consecuencia de un manejo de una mentira que se echó a rodar tanto que la quisieron convertir en verdad. Explícanos específicamente este tema de las expropiaciones, o entre comillas expropiaciones. Sí, hay que ser muy claros. No es cierto, esta información que se ha estado difundiendo no es cierto. Lo que sí cambia es que ahora algún campesino que tenga el recurso en su pedazo de tierra va a poder obtener ganancias de esta exploración, lo que no estaba incluido en las reformas anteriores. A mí me parece importantísimo poner énfasis en que también van a estar siempre pendientes los tribunales agrarios de que el campesino no pierda sus derechos de lo extraído. O sea, el derecho a la tierra nunca lo va a perder, pero lo que adicionamos es que pueda obtener un beneficio. Eso es grandioso y nadie lo dice, y nos dicen la parte mentirosa y la parte negativa. Ahora hay la gran posibilidad de que si tú eres propietario de una parcela, de un pedazo de tierra que tiene el beneficio de tener un hidrocarburo, vas a poder hacer de un porcentaje de lo que obtengas de fibra. Por eso ocupación temporal de la tierra, le llamamos. Así es, le llamamos exactamente ocupación temporal, ocupación superficial, así como está en el dictamen. También me parece muy importante señalar dentro de todas estas desinformaciones, no solamente es el tema de la ocupación, no solamente es el tema de los subsidios, no solamente es el tema del fondo CENER-CONACYT, que los chavos nos vamos a poder capacitar mejor, sino también del Fondo Mexicano del Petróleo y de los órganos reguladores.
Dentro del tema de los jóvenes y el trabajo, como estamos generando más opciones de generación de energía, pues necesitamos más ojos que vean. Y esos ojos pues vamos a ser todos, y o que vamos a poder estar incluidos dentro de estos órganos reguladores. No solamente va a ser la Comisión Reguladora de Energía, no solamente va a ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sino también va a ser el Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Centro Nacional de Control Eléctrico, y dentro además de todos los consejos, por ejemplo, los consejos de Pemex y los consejos de la CFE, vamos a tener también ahí visores y auditores que van a estar observando qué es lo que pasa. Mucho de los ataques a la reforma es el tema, por ejemplo, de la corrupción, y por eso me gusta mucho poner énfasis en el tema de los órganos reguladores, que además nos va a abrir, el solo hecho de la regulación nos va a abrir muchísimo más espacios. Y aparte de este tema, bueno, nos queda muy claro el concepto de la propiedad de la tierra, de la tenencia de la tierra. También hay otro aspecto que tiene que ver mucho con esto del famoso los recursos pues, de los trabajadores, si se les quitaba, si el pasivo laboral lo absorbía o no el gobierno, en fin. Creo que también esta es una cuestión que metió mucho ruido, muchísimo ruido, y que al final de cuentas pareciera que se queda como una especie de fobaproa, una cuestión de esta naturaleza, cuando en realidad, hasta donde lo entendemos, pues es un pasivo laboral que se fue acumulando durante mucho tiempo en una empresa paraestatal con sus trabajadores. ¿Qué es lo que va a ocurrir en específico con este tema? Lo comentaba hace un ratito con Gerardo. Es un tema que conocíamos todos, y miente el que diga que era una sorpresa. Tal lo conocíamos que estaba en la propia iniciativa del PRD que se entregó en la Comisión Permanente en Cámara de Senadores el 19 de agosto del 2013, artículo 4 transitorio. Y lo único que quiero aclarar con esto es, era de todos conocido, era algo pendiente de que sabíamos que estaba ahí, que en su momento el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo decidieron ocupar los recursos para otra cosa, en beneficio obviamente de los mexicanos, y que se quedó pendiente, ¿no? Es como cuando uno hace cuentas en su casa que dices, bueno, pues le dejo al jardinero, pero le pago la siguiente vez, y le pago la siguiente vez, y le pago la siguiente vez. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora en esta transición a empresa productiva del Estado teníamos que colocar las partidas donde más barato nos saliera a los mexicanos, más bien, menos costoso. Claro. Y entonces, ¿dónde acomodamos estas partidas para que nos salga menos costoso? Y en eso estamos. Lo único, no es materia de legislación, porque eso es un contrato entre la empresa y el trabajador. Lo único que se hizo fue abrir la posibilidad de que se pudiera resolver de alguna manera una parte el contrato, una parte el gobierno. No lo sabemos, habrá que resolverlo y definirlo, pero sí era importante dejar la posibilidad abierta, ¿no? Para que se pueda resolver el problema de una vez. Y yo también celebro la audacia del Ejecutivo de decir, vamos a resolverlo. En el caso de estados y municipios, estados y municipios son parte de una gran desigualdad a nivel territorial, a nivel nacional. Tenemos un sureste, un sur pobre, contra un norte rico, un centro que está pujante. ¿Va a ayudar la reforma energética con este nuevo reparto de renta petrolera a estados y municipios? Por supuesto que sí. También ahí hubo una mala información. Hay distintos rubros que cubre esa repartición a estados y municipios. Dentro del Fondo Mexicano del Petróleo, el Fondo Mexicano del Petróleo es una bolsa donde va a entrar todo lo que venga de ganancias petroleras, tanto de nuestras empresas, Pemex, CFE, nuestras subsidiarias, como de las que vayan a trabajar para este propósito. En este fondo, evidentemente, forma parte también de los ingresos de los que el país pueda usar. Está muy específico en la ley que ahí
va a utilizarse el 4.7% del PIB, que es lo que equivale a los ingresos que ahorita necesitaba el país para subsistir. O sea, desde ahí es una falacia porque tú ya sabías de todos modos que ese monto era el equivalente a lo que estás utilizando ahorita para Estados Unidos. La otra parte son los fondos de estabilización, tanto para estados como para el presupuesto mismo. Se van incluso a duplicar. Antes los teníamos para cualquier contingencia financiera, los teníamos en 45,000 millones de pesos, ahora van a ser 90,000 millones de pesos, y también para el rubro del presupuesto nacional, en lugar de ser 100,000 millones de pesos, van a ser 200,000 millones de pesos. Entonces estaba verdaderamente ahí ya duplicamos, ¿no? Aunado a eso, dentro de los cambios que le hicimos en diputados a la propuesta del Ejecutivo, ahí también se aumentó un factor para los próximos años en el poco probable caso que no alcanzáramos lo que se espera en la obtención de esta renta petrolera. Entonces, al contrario, no solo vamos a obtener lo que ya teníamos en nuestras participaciones a estados y municipios, sino además las vamos a aumentar. Y no contentos con esto, también va un presupuesto, más bien un impuesto extra para los estados que son productores, que son petroleros, que va un impuesto directo para ellos, va al 100%, y además para municipios específicos va un 20% extra para los productores de petróleo. Entonces, al contrario, en lugar de disminuir, está más que claro en todos estos rubros que va a aumentar. Sí, te quería hacer una pregunta. En varias preguntas dijiste mitos y falacias. ¿Por qué crees que se hicieron este tipo de mentiras? ¿Por qué la gente se desinformó tanto? Muy rapidito. Muy bien, muy rapidito. Yo creo que en una discusión tan importante como esta, a veces la tentación de sacar una raja política del tema los alcanza. Y digo los alcanza a los políticos a veces de mucho colmillo. Pero más allá de eso, yo invitaría a la gente a que lean la iniciativa, a que lean el dictamen, a que lean la minuta. No es tan complicada como parece. Cuando observas el documento son, no sé, 5 tomitos así, ¿no? Al principio de cada tomito viene un resumen muy claro, muy didáctico. Cualquiera lo puede abrir, lo puede leer. No vienen fórmulas chicharroneras, ni integrales cerradas, ni nada así. Sí, al contrario. Y nosotros, informarnos, es nuestra responsabilidad además como ciudadanos hacerlo. Y sí invitarlos, de verdad, no hay nada escondido, no hay nada que no queramos que vean, al contrario, véanlo. Y estamos aquí para interactuar, informarnos más, y a lo mejor también salen más dudas y las vamos resolviendo. Y sí, van a salir muchísimas más dudas. Indudablemente. Recuerdo que la bancada del PRI elaboró una visión relacionada con la reforma, si no recuerdo, la de telecomunicaciones, así también, así muy de ABC, 1, 2, 3, los pasos, lo que nos afecta, lo que nos beneficia, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que sería también interesante que la bancada, que es numerosa, la bancada mayoritaria en Cámara de Diputados, nos hiciera llegar esto. A nosotros como medios de comunicación, ¿verdad? Y que podemos aterrizarlo con quienes nos leen, con quienes nos escuchan. Gracias, por ejemplo, hoy el favor de vernos aquí en este programa inicial, de cual eres indudablemente. Estamos muy agradecidos por acompañarnos con esas cuestiones, así con esa transparencia, con esa claridad de explicarnos qué va a pasar con las tierras, qué va a pasar con los recursos, qué va a pasar con esta competencia de las empresas extranjeras que van a venir a competir. Pues finalmente estamos en la globalización, ¿no? Pero que esto al final de cuentas, sin falsas expectativas, nos va a beneficiar, por supuesto, al mediano y muy largo plazo, como suele ser en la maduración de este tipo de
reformas. No sé, Gerardo, si tú tienes alguna otra pregunta. No, yo únicamente remataría el comentario de la diputada diciendo que la oposición siempre seguirá siendo oposición, y en este caso lo que se ha hecho creo que ha sido un cambio positivo para el país. Durante muchos años no ha habido cambios en este país. Hay 17 iniciativas o leyes que se llevaron a efecto en forma importante, y creo que la más importante ha sido esta de la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones. Creo que el gran dolor ha sido la reforma fiscal, pero creo, diputada, que pues para bien, esperemos que no lleguemos a ver a nuestros hijos pagando deudas de hace los últimos 30 años porque no hicimos bien las cosas. Así es, Gerardo. Así va a ser. Así va a ser. Tenemos muchos ojos que vamos a estar observando, Ari, que es nuestra obligación como ciudadanos observar, que es lo que siempre llamamos gobernanza. Pues agradecemos esto. Muchas gracias. Agradecemos la participación, sobre todo, diputada, y aquí a nuestra producción enorme dirigida por Paco Siller, que es el director general de Infórmate, que es el decano de los portales, de los diarios digitales en México. Es el día de los más mejor. Nosotros somos un poco más recientes, no podemos decir que jóvenes, si acaso sí nuestros diarios digitales, a los colegas, a Roberto Vizcaíno también, que es nuestro guía, nuestro gurú, Alejandro Lelo de Larrea, y otros tantos colegas que participan en este esfuerzo de comunicación que esperamos que fructifique más, y por supuesto que sí cambiamos, sobre todo con la mano que tú nos has echado hoy con esta entrevista. Muchas gracias, Gerardo, igualmente. No sé, Paco, que seguiremos en este asunto. Ustedes nos dirán, ustedes tienen el control del video. ¿A qué vamos? Vamos a un video de la reforma. Bueno, pues con esto concluimos esta emisión inaugural. Vamos a concluir ya con esto, y les agradecemos mucho su atención y esperamos su participación en la próxima. Ya les informaremos con toda anticipación cuándo ocurrirá esto, pero seguramente estaremos a la brevedad. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. Gracias, Gerardo. Gracias, diputada. Que tengan muy buena noche. Bueno, continuamos aquí con la emisión de Círculo Rojo. Pues tenemos una encuesta que hace el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, interesante, aunque a lo mejor para algunos no pareciera algo novedoso, sí tiene relevancia, pues que está levantado, que está con una metodología y medido con mucha precisión. Los dos temas más importantes, con el 40%, uno de ellos, el que más preocupa a los jóvenes, es la inseguridad y el desempleo. Está aquí con nosotros Axel, estudiante. Axel Alonso, estudiante de la carrera de periodismo. Comunicación, periodismo. Universitario, Sí. Bueno, también ya han estado viendo Ariadna. Un poco lo que
quisiéramos escuchar de ellas qué han visto en estos años de universidad, qué les ha preocupado, qué oportunidades creen que sí les genera el Estado, el gobierno, y qué cosas creen que debieran cambiar para que los jóvenes tuvieran... ¿Cómo ven estos cambios, reformas, promesas de que vamos a vivir un mundo mejor, en fin, todo este tipo de cosas? Bueno, para empezar, quiero empezar con una anécdota y creo que Ariadna va a ser como un buen testimonio para decir que es algo que muchos jóvenes hemos pasado, sobre todo quien llega a la universidad. Hace una semana, esta semana empezaron clases en la UNAM y creo que es una anécdota que a muchos universitarios les ha pasado. Primer día de clases, entra el maestro, un periodista de la vieja escuela, y dice: ustedes tienen muy difícil el horizonte, les va a costar mucho trabajo encontrar empleo. O sea, se metieron en esta carrera con la esperanza de que ya saliendo iban a encontrar algo. No se hagan ilusiones, van a tener que luchar. Entonces, creo que eso desde el primer día ya todo nos crea un estremecimiento. O sea, es así como el nerviosismo de hice bien, hice mal, o sea, esto no es lo que me prometieron. O sea, creo que tenemos como ese miedo. O sea, ¿Se desalienta? Pues a muchos sí los desalienta. O sea, sí, la deserción en primer semestre de la universidad es alta, pero creo que a muchos también los motiva. O sea, creo que también te hace ver que tienes que estar buscando alternativas. Yo creo que el desempleo es un miedo muy importante, pero yo creo que, o sea, México no está a los niveles de desempleo de otros países. O sea, si nos comparamos con Europa, en donde las tasas de desempleo son de 2 dígitos, eso sí es muy grave. Aquí no estamos en tal, pero digo, unos que logran entrar a la universidad, que cada vez es más difícil, se echa 4 años y de repente acaba trabajando en un Burger King, como que sí es algo muy, digo, con todo trabajo es digno, pero desalienta un poco todo el esfuerzo que se ha hecho para que no haya como tales o tantas oportunidades. No, hasta es un dinero, sea de tus padres o sea de ustedes, un dinero desperdiciado, mal invertido, ¿no? A lo mejor ahí esa parte le falta al Estado generar para más oportunidades, para que también le retribuya de alguna manera lo que invierte en educación, ¿no? Sí. Bueno, y por ejemplo, con respecto a lo que está pasando ahorita con las reformas, bueno, es que es mucho bombardeo de información. Tú como joven no sabes ni a quién creerle, qué leer, qué no leer, a quién se hacerle caso y a quién no. Yo creo que es parte importante también de que, no sé, estamos apenas iniciando un camino y ya estamos viendo que se nos vienen, o nos dicen que se nos vienen muchísimas cosas, no solo el hecho del desempleo, sino que vas a tener que pagar más por rentarnos un departamento. Entonces dices, ¿cómo me salgo de mi casa? No, ahora ya, ¿cómo voy a ser independiente de mis papás? Ese tipo de cosas creo que sí preocupa mucho. En mi caso, pues yo me vine a vivir al DF muy chica y sola cuando empecé la universidad, entonces sí me ha costado un poco de trabajo entender muchísimas cosas, porque por ejemplo en provincia no te enseñan muchas cosas, no ves muchísimas cosas de las que sí se ven aquí en el Distrito Federal. También por eso es como muy importante que se hagan este tipo de diálogos, ¿no? Bueno, creo que ahorita que la diputada estaba hablando como de todo lo que puede derivarse de la reforma energética, creo que es importante que nosotros como ciudadanos, y sobre todo creo que los jóvenes, los que en 20 años vamos a ser ciudadanos activos, que vamos a ser como el macizo de la población, que sí estemos muy atentos. O sea, sí, o sea, ok, ese dinero, ese nuevo ingreso de empresas, ese nuevo capital que va a entrar al país, si entra y se va a las arcas públicas va a ser excelente, pero también hay que ver que se vaya a escuelas, a más universidades, a educación básica, a mejores servicios, porque si no esto, o sea, en bolsillos de quién va a acabar. Bueno, en mi caso personal, o sea, yo vivo con mis padres, pero creo que la inseguridad, que es el segundo tema de preocupación, creo que es un factor muy importante cuando estás pensando en dónde vivir. O sea, no solo es ver dónde te mudas, que sea un lugar seguro, en donde tú puedas criar a tu familia sin miedo a que los secuestren o que los maten, porque el problema es que hay lugares seguros pero muy caros y hay unos que son económicos pero inseguros, o que están alejadísimos. Yo vivo en una zona relativamente segura y relativamente accesible, pues está a 2 horas de camino de todo, de escuelas, de museos, del centro de la ciudad. Entonces creo que es algo que se tiene que considerar. A mí me parece muy bueno que entre dinero, pero que ese dinero se vaya a mejores recursos, no que se vaya a peces gordos. ¿Sabes lo que creo que como joven es lo que
nos inquieta, o sea, que el dinero que entra se trabaje en los recursos, en cosas que nos van a servir en 20 años, porque si no, en 20 años vamos a necesitar más reformas y más discusiones y más pleitos y más mitos. Y estos conceptos como, no sé cómo los vean ahora los chavos, ustedes, como nacionalismo, como patriotismo, ¿qué les dicen a ustedes comparado con un concepto que puede ser más práctico, como que vas a tener empleo, que vas a tener seguridad? ¿Qué les hace ver, qué contrastes hay con esos conceptos? Ay, pues es que creo que el nacionalismo fácilmente se puede retorcer en chauvinismo, en un afán. ¿Cómo se entiende el nacionalismo? ¿Cómo tenemos el nacionalismo? ¿En adorar a la Virgen, en ir a la selección, o en preocuparse un país mejor? O sea, ya no es un concepto que sea parte de discurso de los jóvenes, ya es algo... Sí, o sea, en un mundo global ya se ve de otra manera. Sí, ¿no? digo, si nos comparan con jóvenes de Argentina, con jóvenes de Alemania, con jóvenes de Estados Unidos, compartimos muchas cosas en común, nuestra cultura, hablamos con ellos, digo, salvo la diferencia lingüística, tenemos los mismos referentes. A mí me preocupa más que mi estado, el territorio en donde vivo, me garantice servicios a una idea, digo, ya si veo que me está retribuyendo, que veo que me está dando recompensas, pues tal vez sí considere el nacionalismo, si no, pues creo que tenemos más el estandarte de lo global. Aquí hay otro punto que se ha manejado mucho durante el transcurso de todas estas reformas, no solamente de la energética, sino de la educativa y algunas otras reformas que hemos visto pasar en estos últimos años, 9 meses, es el hecho de insistir mucho en conceptos como el cardenismo, cosas de ese tipo. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué les dice Cárdenas, el general Cárdenas? ¿Qué representa el general Cárdenas para los jóvenes? Pues de repente sí, bueno, con todo este bombardeo de información y de lo que te dicen o no te dicen, es un poco difícil. No sé, muchos jóvenes sí es nuestro petróleo, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Y lo vamos a defender porque ya lo defendieron antes. También no sabes ni para dónde ir, si poner atención en tu vida, poner atención en que hay que salvar el petróleo es una cosa que luego sí te causa como mucho malestar y conflicto y no sabes como para dónde ir. Para mí, Cárdenas, o sea, cuando lees su historia ves que fue un político, a mí me parece muy interesante, un general que tuvo ideas muy brillantes, educativas, de campo y todo eso, pero ya conforme vas leyendo su historia y mucho de Cárdenas se ha repasado en columnas de Círculo Digital, les recomiendo que lean algunas de las columnas, explican muy bien la historia de Cárdenas. Dicen que mucho de lo que él, o sea, luego de que terminó su periodo, se rompió todos sus logos, la educación socialista, el reparto agrario, todo poco a poco se ha transformado, o no trascendió. O sea, creo que mucho de lo que ahora se está recuperando, todos los partidos recuperaron a Cárdenas en el muy reciente debate. Creo que Lázaro Cárdenas se ha convertido más en un ícono, más bien en un ícono que todos retoman nada más como para quedar bien, como el ícono, el máximo héroe, así como después de Benito Juárez va Lázaro Cárdenas en el altar de la historia nacional. Creo que en eso se ha convertido Cárdenas. Creo que tenemos que entenderlo bien y creo que también tenemos que entenderlo en su tiempo y en su momento. Necesitamos alguien que piense en este momento y en el contexto actual. No podemos recuperar íconos de 1936. O sea, ¿México cambió? México cambió muchísimo. Quizás es más importante hoy que haya empleo y que haya quizá seguridad. Quizá también es importante Lázaro Cárdenas, ¿no? pero el reclamo de hoy es otra cosa, ¿no? Sí, él actuó en su tiempo, pero necesitamos ya pensar en otras cosas, o sea, y pensar de acuerdo a nuestro momento. Además tenemos otras herramientas. Y nuevos aliados globales. Llegó el momento de despedir esta primera emisión de Círculo Rojo. Esperamos que los pequeños incidentes técnicos tan graves. Agradecemos mucho la hospitalidad de este hotel, el Hotel Posada Viena. Una terraza muy bella aquí en la colonia Juárez, a unas cuantas calles de la Glorieta de Insurgentes, que tenemos ahí un tema muy interesante para la siguiente semana. Posada Viena está en las calles de Dinamarca y Marsella. Sí, 2 calles de la Glorieta de Insurgentes, que el dueño de este hotel tiene un proyecto bien interesante para la Glorieta. No le han hecho caso, pero está muy interesante el proyecto. Esperemos en programas subsecuentes, todos los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a estar aquí
ya sin falta y seremos más y más Claro. temas. Hay otros compañeros, Isabel Zamorano, está Pepe Ureña, Sí. Carlos Ramírez, Más joven. Adrián Trejo, Carmen Castellanos. Carmen Castellanos, Moisés Sánchez Limón, Sí, por aquí estaba que Moisés. lo conoce mucha gente. Ya saben. Pues entonces nos vemos miércoles a las 7 de la noche. A Y las bueno, y 7 ahí de la está noche. el programa, lo pueden ver en todos sus portales amigos, Círculo Digital. Buenas noches. Y si después de